El tema que Dios me ha dado para el mensaje de esta noche es restaurando nuestra identidad como hijos de Dios. Restaurando nuestra identidad como hijos de Dios. Y para entender esto, vamos a definir lo que es la palabra identidad. La palabra identidad, según el diccionario de la Real Academia Española, dice conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Así que hay rasgos que nos definen, ¿verdad? Como individuos y como colectividad. Significado de identidad según la palabra del Señor. La identidad es un concepto fundamental en la Biblia que se refiere a la naturaleza única y distintiva de una persona o grupo. En el contexto bíblico, la identidad tiene un significado profundo y trascendental, ya que está relacionada con la comprensión de quiénes somos en relación con Dios y con los demás. La palabra identidad proviene del latín identitas, que significa lo mismo. O sea que si hay identidad, nosotros tenemos que reflejar o mostrar exactamente la identidad de quien nosotros representamos. Y si en este caso estamos hablando de restaurar nuestra identidad como hijos de Dios, quiere decir que lo que yo voy a reflejar es la imagen de Dios a través de mi vida. Dios nos creó a su imagen y semejanza, lo que nos hace únicos y especiales. Esta idea de identidad se encuentra en el libro de Génesis, donde se revela la creación del ser humano por parte de Dios. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 27 en la versión PDT. Génesis capítulo 1, aleluya. Génesis capítulo 1, versículo 27 en la PDT. Cuando lo tengan, digan amén. Aleluya, aleluya. Santo tú eres Dios. Aleluya. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer. Estamos claros que por creación de Dios todos somos sus hijos. Pero Dios no tan solo desea de nosotros que seamos hijos por creación, sino que también los reconozcamos y recibamos en nuestros corazones como sus hijos. Sabemos que en el libro de Génesis está plasmado que Dios nos creó a todos nosotros, ¿verdad? Creó a Adán y creó a Eva, y en base a la creación, todos nosotros por creación fuimos hechos hijos de Dios. Pero Dios no tan solo quiere que nosotros seamos hijos de Él por creación, sino porque tengamos nosotros una identidad como Él y nos conozcamos como el Padre que nos ama, como el Padre responsable que quiere una relación íntima
con sus hijos. Así que en Juan, vamos a Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13. Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13 en la Nueva Versión Internacional. Aleluya. Santo tú eres Dios. Mas a cuanto los recibieron, qué hermoso. Mas a cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Dios nos ve a cada uno de nosotros como su precioso Hijo Jesús. Cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, Él no ve posiblemente el Edgar que falla, que cae, que peca, que comete errores. Él ve a su Hijo amado Jesús cada vez que Él nos ve a nosotros. Aleluya. Él es un Padre amoroso, mostrándonos favor y cuidado en su compasión infinita. Pero en nuestra relación humana de nuestros hijos y padres, un hijo que ama a su padre se acerca a él todos los días. El hijo se comunica con él, le llama, se preocupa por su bienestar, se interesa por mantener esa relación activa entre padre e hijo. ¿Cuánto más nosotros debemos cultivar una relación con nuestro Padre Celestial, quien nos amó primero, que entregó lo más valioso que tenía, que es su único Hijo, Jesucristo, por nosotros? ¿Cuánto más tenemos que nosotros cada día, cada mañana, poder tener esa comunión con nuestro Padre, tener esa comunicación con Él, podernos identificar con Él cada mañana, no arrancar el día sin que tengamos esa comunión con Él, esa llamada con Él, esa conexión que solamente la logramos a través de la oración? Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. En la PDT. Aleluya. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que Él premia a los que le buscan. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué nos acercamos a Él? Porque sabemos que Él es un Padre responsable. Porque sabemos que Él es un Padre que Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Porque sabemos que cuando llamamos a Dios desde el lugar de nuestra aflicción y de nuestro dolor, dice la palabra de Dios que Él acercará su oído a nosotros. Él se inclinará a nosotros y Él escuchará nuestra voz. Pero qué hermoso es simplemente acercarte a Dios. No porque tienes un problema o porque tienes una situación, sino porque simplemente te dice: papá, te amo. Papá, te amo. Gracias por este día que me regalaste. Gracias por la oportunidad, Señor, de poderme encontrar contigo en esta mañana, de poderte abrazar en esta mañana, de poder sentir la caricia de tu amor en esta mañana en mi vida. Qué hermoso es sentir y saber y entender
que Dios nos seduce en las mañanas, nos seduce a veces en la madrugada, simplemente porque nos ama, porque quiere tener una relación con nosotros, porque Él quiere comunicarse con nosotros, porque Él quiere intimidar con nosotros. Estando consciente que como pasó con su pueblo Israel, le fallaríamos. No seríamos fieles, cometeríamos errores, flaquearíamos en la fe. Mire, hermano, yo no sé usted, yo voy a hablar de mí. Nadie humanamente hubiese dado nada por mí, a menos que hubiese sido mi mamá. Pero humanamente nadie hubiese dado nada por mí. Sí, porque cometí errores, fallé. En mi juventud me descarrilé, hice cosas. Pero simplemente su amor y su gracia nunca se apartó de mí. Siempre hubo una promesa del cielo sobre mi vida. Siempre Él confió en mí. Siempre Él vio algo que yo no pude ver en mí. Y Él fue a la cruz y entregó su vida por mí, sabiendo que posiblemente iba a caerme y iba a resbalar 1000 veces. Que posiblemente no iba a aceptar su amor de la mejor manera, pero Él se mantuvo siendo fiel a mí. Él se mantuvo amándome. Él se mantuvo siendo fiel y agradable a mí. Y todas las mañanas y cada día Él me dice: Edgar, yo te amo. Edgar, yo te amo. Edgar, yo estoy contigo. Edgar, yo sigo siendo fiel a mí. Y ese mensaje no tan solo es para mí, ese mensaje es para ti, porque no importa cómo tú te veas y no importa cómo el diablo quiera hacer que tú te veas, Él te amó, Él te sigue amando y Él te seguirá amando. Pero por encima de todo lo que dice la palabra de Dios, Él nos amó. Y ese amor de Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer que Él nos deje de amar. No hay nada que el infierno pueda decir sobre nosotros que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice que no hay espada, que no hay hambre, que no hay desnudez, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. El amor de Dios trasciende por encima de todas las cosas. El amor de Dios no se limita para con nosotros. No permitas que el enemigo anide pensamientos negativos en tu mente y en tu corazón que te hagan pensar que no eres importante para Dios. Al decir esto, no quiero hablar sobre un amor o una gracia que podemos pisotear y que podemos vivir irresponsablemente pecando, fallando. No me refiero a eso. Estoy hablando del amor comprometido de Dios en amarnos como sus hijos por encima de toda condenación que el diablo quiera anidar en tu mente. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos 8:1. Aleluya. Santo tú eres Dios. Romanos 8:1, Reina Valera. La palabra de Dios dice: ahora pues, cuando el enemigo quiera levantarse en contra de ti, acuérdale Romanos 8:1. Cuando el enemigo quiera decirte que tú eres un pecador, que hiciste 20 cosas, que bailaste, que hiciste, que deshaciste, recuérdale Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Ya Cristo pagó el precio por ti. Ya Cristo pagó el precio por mí. Ya Cristo me dio acceso a que fuese hijo. Aleluya. La Biblia es clara en que tenemos una responsabilidad de desechar toda obra de la carne
y con corazones arrepentidos y humillados acercarnos a Dios, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, los cuales cometemos a diario. Pero cuando vivimos con corazones limpios, arrepentidos, oramos al Padre, mantenemos el canal de comunicación abierto de la oración, y allí es donde crucifico mi carne junto a Jesús. Nuestro pastor ha estado exhortándonos y ha estado hablando y ha estado predicando con el énfasis de lo que es la oración. La oración es un alma poderosa. Es la parte donde tú y yo nos comunicamos con nuestro Padre. Es la parte donde tú y yo derramamos nuestro corazón ante nuestro Padre. Y cuando estamos en oración es cuando el canal de comunicación entre Dios y nosotros se hable. Es cuando tenemos esa comunión y esa comunicación con el Padre. Y es cuando el Padre entonces tiene la comunicación con nosotros. Y es allí en la oración donde entonces nos humillamos y nos arrepentimos y reconocemos nuestras fallas y reconocemos nuestros errores, como se presentó el salmista cuando fue reconocido por el profeta Natán. Y él allí se entregó, se despojó, se humilló cuando aún fue confrontado y se entregó. Él no se rebeló, él no se excusó. Él comenzó y derramó su vida. Y lo único que decía: Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de todo mi pecado. Y es en la oración donde somos cambiados, donde somos transformados, donde nuestros deseos y malos pensamientos para con mi vida se cambian, donde pienso y cambio mi manera de actuar con mi hermano, con mi prójimo. Porque allí, por medio de la oración, yo comienzo a despojarme de quien yo soy. Y a través de la palabra de Dios, Él comienza a hablarme y comienza a cambiar mi mente y mi corazón. Gálatas 2:20, en la versión TLA, dice: en realidad también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Iglesia, mis hermanos, si Jesucristo, el que vive en ti, y ya Él por medio de la sangre pagó el precio de nuestros pecados, y como leíamos ahorita en Romanos 8:1, ya no hay condenación para nosotros, ¿por qué nosotros mismos estamos condenándonos en lo que ya Cristo nos ha perdonado en la cruz? Si ya Cristo perdonó nuestros pecados, si ya Cristo perdonó nuestras vidas, no tenemos por qué estar condenándonos por lo que ya Dios limpió, por lo que ya Dios desechó, por lo que ya Dios hizo en nuestras vidas. En Miqueas 7:19, en la versión PDT, dice: tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Los que estudian, ¿verdad?, la biología marina o estudian, ¿verdad?, las profundidades del mar, dice que hay profundidades que son ¿qué? Que se desconoce su profundidad. Y cuando Dios utiliza la expresión que Él echó nuestros pecados al fondo del mar,
y que Él ya no tiene memoria de ellos. Hermano, no tenemos que meternos a buzos a buscar lo que ya Dios echó al fondo del mar. Y cuando a veces el enemigo te quiere señalar y te quiere juzgar, el mismo Dios a veces te dice, pero ¿de qué tú me estás hablando? ¿De qué tú me estás hablando? Yo no me acuerdo de lo que tú estás hablando. Si Dios no se acuerda de ti, porque Él dice que Él ha hecho de ti y de mí una nueva creación, una nueva criatura. Ninguna condenación hay sobre nuestra vida. No podemos permitirle al enemigo que ponga condenación en nosotros cuando ya Cristo Jesús llevó cautiva toda condenación de nuestra vida. Y Él nos limpió y Él nos salvó y Él nos redimió. El Salmo 103, versículos 12 al 13, versión PDT. Salmo 103, 2 y 13 en la PDT. Dice, Dios se ha llevado nuestros pecados tan lejos de nosotros como lejos está el oriente y el occidente. El Señor es tan bueno con los que lo respetan como un padre es con sus hijos. ¿Por qué invalidamos las promesas de Dios para nosotros, sus hijos? En el momento de la prueba, en el momento de la enfermedad o en el momento de la crisis. Dios hizo su trabajo redentor en la cruz del Calvario. Cristo nos redimió y nos compró. Cristo declaró por medio de la palabra promesas que son en nuestras vidas, que son para ti y para mí como hijos de Dios. Las promesas de Dios son en nosotros sí y amén. Pero cuando no creemos en las promesas de Dios, estamos invalidando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué permitimos prestar nuestros oídos a la serpiente, el enemigo de nuestras almas, cuando nos llega un diagnóstico difícil y nos olvidamos de las promesas de Dios? Posiblemente cuando estas cosas pasan, tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestra relación con nuestro Padre Celestial? ¿Estamos orando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios por medio de la lectura de la palabra y la meditación en ella? ¿Qué es lo primero que hacemos en la mañana? ¿Vemos las novedades que tiene Facebook, Instagram o TikTok para nosotros? ¿O como el pueblo de Israel que aún después de ver innumerables veces las maravillas de Dios, para con ellos lo que había era una continua queja en su boca? Sabemos que el pueblo de Israel, Dios hizo milagros, maravillas, Dios proveyó maná, Dios cuando aún se cansaron del maná y pidieron carne, Dios le envió carne, Dios le envió agua de la roca, de la peña, Dios fue una columna de fuego durante la noche, Dios fue una columna de humo durante el día para no fatigar. Dios hizo tantas cosas con el pueblo de Israel. Y aún así, ellos lo que eran quejarse, lamentarse de Dios. Si vemos el libro de Números, capítulo 14, del 20 al 30 en la PDT, dice, el Señor dijo, yo los perdono, así como me pides, pero mientras yo viva y toda esta tierra esté llena de la gloria del Señor, hago esta promesa. Todos los que me vieron mi gloria y los que vieron los milagros que hice en Egipto y en el desierto, me han probado estas 10 veces y no me obedecieron.
todos ellos, todos los que me despreciaron, no verán la tierra que les prometí a sus antepasados. No entrarán en esa tierra. Aquí estamos hablando cuando mandan a los espías a explorar la tierra prometida. Ya habían cruzado, ¿verdad?, el mar. Y ya estaban a punto de conquistar la tierra y se envían unos espías. ¿Y qué pasó? Habían unos espías que dijeron, muchachos, esa gente son grandes, eso es un enemigo, esa gente nos va a comer. Pero había allí un Josué y había un Caleb, dos nada más, que vieron esa tierra nosotros la podemos conquistar. Esa tierra Dios nos la va a dar. Caleb y Josué creyeron en las promesas de Dios. Creyeron que aquella tierra Dios la había dado, que era la tierra que produce leche y miel. Pero la mayoría del pueblo no creyó en las promesas de Dios. Y si seguimos leyendo lo que dice ahí, ¿sabes qué? Dios dijo que entonces aquella generación que estaba allí, que no creía, que no confiaba en las promesas de Dios, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con esa generación? Iba a quedarse allí. Iba a quedarse allí. No iba a entrar, no iba a conquistar la tierra prometida, pero sí Dios, que hizo un señalamiento sobre Caleb y Josué, que ellos sí iban a ser la generación que iba a entrar y iba a conquistar. Así que, iglesia, Dios nos alienta a nosotros y nos reanima, que nosotros mantengamos nuestra fe y nuestra confianza como hijos de Dios, que si hasta el día de hoy Él ha sido fiel a sus promesas, si hasta el día de hoy Él ha cumplido en nosotros su palabra, si hasta el día de hoy Él ha sanado nuestras vidas, Él ha sido provisión a nuestros hogares, Él ha provisto nuestras necesidades, Él te promete que Él te va a llevar a la tierra prometida y no importa los gigantes que tengas que enfrentar y no importa los problemas que tengas que enfrentar, Dios cumplirá su propósito en ti. Yo no quiero que Dios diga de mí, ¿hasta cuándo tengo que bregar contigo, Edgar? ¿Hasta cuándo vas a seguir dudando de las promesas que yo hablé sobre ti? Yo quiero que diga, Edgar, como creíste y mantuviste tu fe en mí, y aunque viste lo difícil que era poder saltar las murallas, creíste en mí, yo te voy a dejar que tú entres a la tierra prometida y tú conquistes lo que Dios di para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Dios comenzó a trabajar conmigo por medio de la palabra que nuestro pastor traía a la casa. Nosotros vamos ya para 14 años aquí, ¿verdad? Nosotros llegamos a esta casa cuando Pastor Pepe comenzó a pastorear en esta casa. Y créame que cuando Dios comenzó a mover a nuestro pastor, que tenemos que vivir una vida de oración, que tenemos que incrementar una vida de oración, Dios comenzó a romper mi vida. Y cuando más Dios fue cuando el pastor comenzó a decir, ¿cómo es? Porque como dice nuestro pastor, un cristiano que no ora no es cristiano. Un cristiano que no ora no puede ser hijo de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos decir que no oramos y somos hijos de Dios si no nos estamos comunicando con Él?
si no estamos llegando a Él, si no estamos clamando y pidiendo la dirección de Él, si nuestro Padre todos los días está esperando que tú y yo lleguemos a su presencia, si Él lo que tiene para nosotros es amor, si Él lo que tiene para nosotros es bendición, pero cada día y cada mañana Él simplemente lo que quiere de ti y de mí es que lleguemos a Él en oración. Y como dice nuestro pastor, mira, hay veces que la carne está malcriada, no quiere orar. Y nos da sueño, nos da de todo. Pero qué deleite que cuando nos derramamos en la presencia de Dios, Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Y cuando Él ve que tú y yo vencemos a esta carne, Él, créeme que Él va a llegar a ti y Él te va a visitar. Y Él va a hacer que esa experiencia y ese momento sea hermoso. Y Él va a bendecir tu vida y Él va a derramar de su gracia y de su favor sobre tu vida. El poder escuchar su voz por medio de la lectura y escudriñarla, para poder tener dirección y tomar decisiones correctas y no por nuestras emociones. Cuando nos compenetramos y estudiamos la palabra del Señor, el diablo no va a poder quebrantarte. El diablo no va a poder moverte. Las emociones no van a ser las que van a dictar tu manera de caminar y pensar. Va a ser la palabra de Dios. Porque declara la palabra que la palabra de Dios es el espejo que muestra cómo yo estoy. Y cuando estamos ante la presencia de Dios y vemos la palabra de Dios y Dios comienza a hablarme y Dios comienza a redarguirme y Dios me dice, tienes que cambiar aquí. La manera en que le contestaste a tu esposa no fue la correcta, pídele perdón. La manera en que le hablaste a tu hijo no es la correcta, ves y habla con él. Sí, porque solamente vemos de la palabra cuando dice que nuestros hijos tienen que someterse a nosotros, pero también la palabra te dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos. Así que de la misma manera que los hijos tienen que tener amor para con nosotros, nosotros también cuando cometemos errores y fallamos, tenemos que ir donde ellos y pedirles perdón. Y conciliar los lazos. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones sean escuchadas, porque de qué nos vale vivir una vida de gloria aquí en la iglesia, pero en nuestros hogares esa vida de gloria no se experimenta. Cuando nuestra primera iglesia es nuestro hogar, es nuestra casa, donde allí es donde primero tenemos que ser edificados y transformados. La primera persona que tiene que ver quién yo soy es mi esposa. Y si mi esposa no puede dar un buen testimonio de mí, estoy perdiendo el tiempo. Y para mí, eso no fue fácil. Porque cuando yo no estaba andando conforme al propósito de Dios en mi vida, supe escuchar de mi esposa con dolor, es que yo no te puedo seguir. Yo no veo el orden de Dios en ti. Y estoy siendo transparente, iglesia. Pero así mismo como me dijo esas palabras, también me dijo, ahora yo estoy viendo que Dios está obrando en ti. Que tú eres un hombre diferente, que Dios está haciendo y está cumpliendo su propósito en ti. Y eso no lo digo por vanagloria, lo digo porque simplemente estoy muriendo a mí todos los días. Estoy muriendo a mi carne, estoy muriendo a mi orgullo, estoy muriendo posiblemente a mi manera de pensar. Y digo, Señor, ya no vivo yo, sino que vives tú en mí. Cuando Dios comenzó a hablar a nuestras vidas sobre lo que es la mayordomía del diezmo y las ofrendas. Todas esas palabras las trajo nuestro pastor. Y todo eso fue cambiando mi vida, fue martillando mi vida, fue transformando, fue lacerando mi vida y fue obrando en mí, cambiándome. Pero para yo poder reflejar mi identidad como hijo en Dios, yo tengo que comenzar a cambiar y transformar muchas cosas que hay en mí.
Esta palabra comenzó a romper mi vida, comenzó a cambiarme. Y cuando me rendí a sus pies dije, me cansé de ser un ingrato. Tuve el mejor ejemplo de mi mamá. Tuve el mejor ejemplo de nuestro pastor Pepe. Tuve muchos ejemplos. Pero hasta que no fui confrontado con el poder de la palabra que me cambió. Recuerdo una intercesión del pastor Elario. No recuerdo si fue un sábado en la mañana o fue un martes. No recuerdo bien el día. Pero era un coraje santo de esos que le da. Y él le dijo, Señor, cámbialos y transfórmalos al nivel que se cansen del estado donde están. Sábado. Fueron las palabras que el pastor utilizó. Pero fueron las palabras que caldaron ahí en mi corazón para cambiar. Y cuando eso pasó, tuve la decisión de cambiar y hubo un grito desde lo más profundo de mi alma. Y recuerdo, ¿verdad?, en esa predicación que eso salió y el Espíritu Santo comenzó a cambiar y comenzó a operar en mi vida. Por eso, iglesia, tenemos que dar un giro de 180 grados y mirar a Cristo, que es el blanco de la soberana vocación. Posesionarnos como hijos de Dios y sus promesas para nosotros. Para entender verdaderamente cómo Dios nos ve. Dios no nos ve como derrotados. Dios nos ve a su imagen y semejanza. Dios nos ve como el Hijo que venció en la cruz del Calvario, que venció a los principados, venció a las huestes celestiales. Para entender verdaderamente, aleluya, cómo Dios nos ve. Dios nos está mirando desde lejos. Solo esperando, Dios no nos está mirando, desde lejos para ver cómo tú fallas para luego castigarnos. No, ese no es el Dios que yo le sirvo. Ese no es el Dios que se me ha enseñado en esta casa. Mi Dios es un Padre amoroso. Mi Dios es un Padre responsable. Mi Dios es un Dios que siempre está presente, que siempre sus brazos están abiertos para mí, para darme amor, para extender su mano y levantarme. Aleluya. Por eso, como leíamos ahorita en Juan 1:12, mas en cuanto a los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tenemos que comenzar a vernos como Dios nos ve cada día. Cuando Dios nos ve, como decíamos, el que nos ve por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, la cual nos limpió, la cual nos sanó, la cual nos redimió, y ya el pecado no tiene poder en contra de nosotros. Tú y yo somos hijos. Tú y yo somos hijos. Y somos coherederos del reino de su gracia. No somos cualquier cosa. La Biblia nos dice en Primera de Pedro 2:9, PDT. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. ¿Elegido por quién? ¿Elegido por quién? Sacerdotes al servicio de una nación santa. Un pueblo que pertenece a Dios. Él nos eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Por esta razón tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Nuestro vocabulario tiene que ser transformado por medio de la palabra de Dios. No podemos alinear nuestras vidas y lo que expresamos con este mundo y con el mensaje de duda y de derrota que el enemigo de nuestras almas quiere que expresemos para mantenernos en una posición de derrota y no de hijos de Dios.
Hace unos años, un pastor nos enseñó a mi esposa y a mí, cuando usted vaya al médico y le pregunten que si en su familia hay casos de cáncer, de diabetes, de hipertensión, de depresión y de artritis, y eso va alineado a lo que decía el pastor ahorita, usted le va a decir que no. Y usted va a decir, ay, Dios mío, está mintiendo. No, escúchelo. Toda maldición generacional fue cancelada en la cruz del Calvario, y usted y yo tenemos que hablar que a partir de nuestras generaciones serán benditas en Cristo. Y que Él llevó cautiva en la cruz toda maldición de pecado y en su cuerpo la maldición de la enfermedad. Así que tú y yo tenemos que comenzar a expresar la palabra de Dios, porque tú y yo somos la boca de Dios aquí en la tierra. Y en mí no opera ninguna maldición generacional. Dios, por su sangre, su Hijo amado Jesús, por su sangre, por su cuerpo, dice en Isaías 53, que por medio de sus llagas nosotros fuimos curados y sanados de toda enfermedad. Así que no hay cáncer, así que no hay diabetes, así que no hay ninguna enfermedad que ya Cristo Jesús no haya llevado cautiva en la cruz del Calvario. Así que ningún médico me va a decir a mí que porque en mi familia hubo casos de cáncer, yo voy a padecer de cáncer. No, Dios me redimió, Dios me limpió, Dios se llevó toda condenación de mí y Dios puso sanidad sobre mi vida. Santo, tú eres Dios. La Biblia habla sobre la tsunamita. En Segunda de Reyes 4:26, en PDT, ya estoy terminando. Y dice, corre a su encuentro, pregúntale, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien el niño? Ella respondió al criado. ¿Qué le respondió a la tsunamita? Dígamelo fuerte. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? ¿Hay agua en la nevera? Todo está bien. Lo que me quedan son 2 lascas de pan. Todo está bien. Tengo un dolor de espalda que me tiene el nervio ciático trancado. Todo está bien. Porque Dios es el que vive en mí. Y dice la palabra de Dios que en este vaso de barro Dios ha depositado el tesoro de Él. Está puesto en mí. Y si Él está en mí, Él obra a mi favor. Él obra su salud. Él obra su redención en mi vida. Y yo tengo que creer en las promesas de Dios por encima de lo que mis ojos puedan ver. La palabra de Dios dice en Marcos 16, versículos 17 al 18 en PDT. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído. ¿Acompañarán a quién? A los que dudaron. A los que a veces confían. ¿A quiénes? Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán en otros idiomas sin haberlos comprendido. También tomarán serpientes en las manos y si llegan a tomar veneno no les hará daño. Además podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Iglesia, si no nos comenzamos a ver nosotros, los que estamos en la casa como hijos, ¿qué vamos a hacer? Como oraba nuestro pastor ahorita, cuando comiencen a llegar la gente. Cuando comienza a llegar aquel que vino mentalmente perturbado. Cuando venga a llegar aquel con un diagnóstico de cáncer. Cuando venga a llegar aquel turbado. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener clara nuestra identidad. Tenemos que saber que Dios puso en nosotros poder, autoridad como hijos de Dios para poder orar por los enfermos y que sean sanados. Para poder orar por los cautivos y que sean liberados. Estas señales nos seguirán
Cuando tengamos una vida comprometida con Dios en oración y en búsqueda de la palabra. Ya cuando estamos en intimidad, comunión con Dios. Cuando estamos en íntima comunión con Dios, iglesia, no hay espacio para la duda. Cuando estamos en íntima comunión con Dios, no hay espacio para el temor, ya que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Cuando estamos en perfecta comunión con Dios, no hay espacio para que el enemigo ni nosotros con nuestras emociones dañemos a nuestros semejantes, a nuestros hermanos en la fe, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, ya que el poder de Dios opera en nosotros y nos da el discernimiento en el espíritu para poder identificar cuando el enemigo quiera levantarse a robarnos la paz. Y podremos en el nombre de Jesús reprenderlo y echarlo fuera de nuestras vidas y echarlo fuera de nuestros hogares. Por eso, como lo que dice nuestro pastor, si no oramos por visión espiritual, si no oramos para que Dios nos abra el entendimiento espiritual, no vamos a poder identificar cuando simplemente por un plato sucio se quiera levantar el enemigo para levantar una pelea en la casa. Tenemos que tener el discernimiento. Para cuando posiblemente se venga a levantar un hermano en la iglesia, hablarle o a criticar al otro hermano, nosotros podernos levantar en la brecha y decirle: no te voy a dar espacio al enemigo para que vengas a interferir entre la comunión de mi hermano y la mía, porque Dios nos ama igual y Él murió por nosotros y Él se entregó por nosotros de la misma manera que Él lo ama a Él, me ama a mí. Aleluya. Aleluya. Cuando venga un hermano donde nosotros a presentarnos una preocupación, una inquietud de salud, usted y yo vamos a alinearnos con la palabra de Dios. Y usted le va a decir: escrito está, por su llaga fuimos nosotros curados y sanados. Recuerde, nuestras generaciones fueron salvas y sanadas de toda condenación y de toda maldición. Póngase de acuerdo con la palabra. Iglesia, si alguien le viene con alguna situación, mire, no le diga a mi tía, a mi hermano y esto, aquello y lo otro. No, diga: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te limpió. La sangre de Cristo te sanó. Somos nuevos, somos nuevos. Tú llegaste con una enfermedad, con una situación. Tú vas a salir de aquí libre. Vas a salir sano, vas a salir edificado. Y cuando la gente vea que nosotros lo que le brindamos, lo que sale de nosotros es la presencia de Dios, esta casa no va a contener la gente, porque Dios nos va a utilizar a cada uno de nosotros. Dios va a utilizar a Irving en su taller de mecánica. Dios va a utilizar a Luis allá en la fábrica. Dios va a utilizar a Zoele allá bregando con el pelo. Dios va a utilizar a cada uno de nosotros en el lugar donde esté, allá en las cámaras. Va a utilizar a Cano. Allí donde quiera que tú estés, vas a ser un depósito de la gloria de Dios. Y allí vas a representar la luz de Dios y vas a ser un faro en medio de las tinieblas. Y entonces la gente va a preguntar: oye, ¿dónde tú vas? Yo quiero ir ahí. Como le pasó a César en un carrito hot dog. Pero tenemos que mostrar que somos ¿qué? Que somos hijos. Somos la boca, los brazos y los pies de Dios aquí en la tierra para llevar las buenas noticias del evangelio de Cristo. Y termino con esto. Tuve el privilegio de conocer dos baluartes de la fe en Cristo, que aún en la peor circunstancia en sus cuerpos, cuando el diablo creía que los tenía ya, mire, agarraditos y derrotados, se pudieron parar en la brecha. Y uno de ellos dijo: hija, acompáñame a orar porque esto se decide aquí. Porque él sabía que no era juguete del enemigo. Él sabía en el Dios quien había creído. Y si Dios decidía llevárselo, él estaba confiado en que Dios había creído y quién era su Padre Celestial. Y ese era nuestro pastor Pepe. Tuve a mi mamá, que aún en medio de sus momentos difíciles y pasando unas quimioterapias horribles,
Tú le preguntabas cómo ella estaba, ella te decía, yo estoy bien. Y aún ya en los últimos días que ella tuvo que padecer y estar allí, supo llegársele a personas, supo llegársele a un doctor que era pastor, y en medio de su situación difícil, aún en sus últimos días, ella supo orar por él, ministrar por él. Y en medio de su situación difícil, ese hombre, gracias, gloria por lo que hiciste por mí. Porque hasta estaba a punto de soltar los guantes. Pero cuando tú sabes quién eres en Dios, el cáncer no te detiene. Cuando tú sabes que tú eres en Dios, no hay hospital que te detiene. Porque aún en medio de la situación difícil, a todas las enfermeras que llegaban allí, ella les ministraba, ella oraba. Y aún en los últimos momentos de su vida, tuvo un momento hermoso con mi tía, que se fue cantando la alabanza favorita de él. Y ahí el cielo la escuchó cantando y se la llevó. Pero ella sabía quién era su Dios. Esa fue la gente que Dios me ha permitido tener en mí. Un pastor que me corrige y me da cocotazos, pero me ama. Y doy gracias a Dios por su vida. Porque si no hubiese sido por las correcciones que Él me da, yo no estuviese aquí hoy. Iglesia, la palabra nos recuerda en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros no somos cobardes. Nosotros no somos de los que corremos. Nosotros somos de los que nos paramos en la brecha y decimos, Dios, si hasta aquí tú has estado conmigo, tú vas a seguir siendo mi fuerza, tú vas a seguir siendo mi fortaleza, y yo soy tu hijo, y si tú vas conmigo, mi victoria está asegurada en ti. No le temo al diagnóstico, no le temo a lo que pueda hacer el hombre, porque tú eres mi Dios, tú eres mi provisión, tú eres el que velas por mí. Y termino con Isaías 40:31. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Les crecerán las alas como águila, correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. Esta es la promesa que Dios tiene para ti. Tú vas a correr sin fatigarte y vas a caminar sin cansarse. Es las promesas que Dios tiene para ti, iglesia. Es las promesas que Dios tiene para mí, iglesia. Y recuerda, iglesia, somos hijos de Dios. Iglesia, te amo, te bendigo y la paz de Dios sea con ustedes. Y gracias al pastor por la oportunidad que me dio. Dios les bendiga. Gracias, iglesia.